la inflación, habló de la remarcación de los precios, o por el indicador de inflación, ustedes, por lo último que hablamos, creo que estaban viendo 5, ¿no?, como número. Sí, 5,5 probablemente. De todas maneras, cualquier número de esa magnitud. O sea, yo digo, uno de los riesgos que tenemos con esto es que el gobierno festeje si volvemos al 4, ¿no? Cuando en realidad sí, 4,9 ya para ellos es un logro. Igual, a ver, más allá de que fue una ironía, yo no estuve ayer en la reunión de AEA, pero más allá de que fue una ironía lo que dijo el señor Braun, no fue muy feliz en un momento donde uno, y obviamente él después entiendo que contestó seriamente, pero bueno, siempre el kirchnerismo aprovecha para echarle la culpa a otro y querer validar sus teorías que son falsas, digamos. O sea, hoy la inflación no es problema de que los supermercados, los almacenes aumenten los precios con mucha frecuencia. La pregunta es por qué pasa esto, y obviamente reciben listas de precios con aumentos que a su vez tienen una explicación en aumentos de costos que a su vez, si esto ocurre en forma generalizada, tiene que ver más con el fenómeno de emisión monetaria o de devaluación a ritmo creciente de la moneda, que con teorías conspirativas que son las que habitualmente le encanta ver al kirchnerismo. Ahora, el tema de la emisión monetaria, que creo que hoy hay mucho mayor consenso incluso social respecto de que esa es una de las principales causas de la inflación, el déficit fiscal, ¿no es cierto? El kirchnerismo abiertamente dice que no. Cristina dijo que no era la emisión, lo mismo, bueno, el ministro Guzmán, ¿no? Sí, Guzmán ha dicho que es multicausal y ha metido el tema del déficit de la emisión. Pero, a ver, pongámonos en estos términos. El kirchnerismo ha tenido un diagnóstico equivocado sobre la inflación desde la campaña presidencial del 2019 y es bastante obvio que está equivocado porque la inflación, excepto en la pandemia, donde obviamente una recesión fenomenal, la inflación se ha ido para arriba y para arriba. Entonces tienen una incapacidad para resolver el problema, primero porque no entienden el origen del problema. Entonces, bueno, ¿por qué en momentos anteriores, de gestión anterior del kirchnerismo, pudieron contener esto? Bueno, primero pues mentían los índices, entonces había que depender de estimaciones que hacíamos en el sector privado para saber cuál era la inflación real, pero además porque perdían muchas reservas y por lo tanto se sentaban arriba del tipo de cambio y tenían reservas para perder. Hoy no pueden hacer eso, entonces, porque no tienen muchas reservas. Ahora, Daniel, a mí me gustaría volver, no porque no entienda lo que decís vos y esté de acuerdo, ¿no? Se agarran de cualquier cosa primero para generar cortinas de humo alrededor del verdadero escándalo que tiene el gobierno, que es un gobierno inoperante, que no gestiona bien y que encima ahora está atravesado por una enorme sospecha de corrupción con el tema del gasoducto. Ahora, es una visión personal que tengo, yo creo que ante la pregunta de Kirchbaum, que ahora vamos a ver, la respuesta fue no muy feliz, en el sentido que quizás estaba en un auditorio, pero perdía de vista que el tema de la inflación es muy doloroso para la Argentina. Compartamos primero la pregunta de nuestro colega Ricardo Kirchbaum y la respuesta de Federico Braun, para después analizar un poquitito la respuesta de Cristina también, ¿no?, a través de ese tuit. Y yo le di una pregunta a Braun. ¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. Para ser sinceros. Sí, bueno, o sea, a partir de esto, si uno ve, yo no suelo meterme mucho en los medios militantes, digamos, para decirlo de alguna manera, pero vos no sabés lo que fue un festival. Claro, fue esto, ¿no? dejarla servida para expresiones como las de mirá la la vicepresidenta que es viva porque instala su idea, aprovecha, ¿no?, el verosímil del empresario con los colmillos, inescrupuloso. Compartamos el tuit, por favor. A ver si lo tenemos. Ahí está. Sinceramente, recién en la jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina, AEA, el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país, te cuenta lo que hacen todos los días. Remarcar sería, ¿no? Perdón, y esto, Daniel, aunque parezca folclore y que para muchos de nosotros está sobreentendido qué es lo que quiso hacer, le genera de nuevo ruido a la política económica y a mi entender, perdón, no soy un experto en economía, pero sí analizo la política, a la economía real, al bolsillo de los argentinos, más ruido todavía. Yo lo dije hace un rato, la expresión de Braun no fue feliz y en alguna medida lo están utilizando como un chivo expiatorio
para tratar de justificar delante de la población su incapacidad de resolver el problema inflacionario. La inflación es siempre culpa del gobierno, los empresarios o quien esté subiendo. Si vos mañana, el albañil, el plomero, como consecuencia de aumentos de costos o del aumento del nivel de vida, sube su tarifa, ¿qué le vamos a echar la culpa? Las cosas tienen que ir a mirar al origen de qué es lo que te generó que ese señor tenga la necesidad de subir lo que te cobra por arreglarte el cuerito de la canilla. Tal cual. Ahora, Daniel, entonces, si te parece, para seguir en esta idea que nos dabas de están equivocados en el diagnóstico, vamos a compartir el tuit del presidente, claro, Alberto Fernández, claro, ¿no? Que antes de Cristina. reconocer el fracaso de la política de control de inflación de su ministro, dice: muchas veces hablé de la inflación autoconstruida. Se trata simplemente de la remarcación de precios por parte de muchos comerciantes. En el encuentro anual de AEA, exhorté a la responsabilidad empresaria en el contexto de guerra que potencia la inflación. O sea, inflación autoconstruida y pero la guerra. Bueno, por eso, la guerra, en realidad el mundo ha sufrido una aceleración de la inflación previo a la guerra, en parte producto de la gran expansión monetaria y fiscal que hubo para lidiar con la pandemia, que probablemente era el mal menor y había que hacerlo, pero bueno, pasaron de inflaciones de 2 a 8, ¿no? De inflaciones de 85% anual, como navegamos en los primeros 4 meses de este año. Entonces hay que ponerlo en contexto. Si hubo algún efecto de la guerra sobre la inflación, que por ahí lo hubo en el mundo desarrollado, te explica un poquito, ¿no? Por qué tenemos la inflación navegando al 5 o 6% mensual. Recién dijiste, perdón, Daniel, que si tomamos estos primeros 4 meses del año ya te da 85%. Bueno, pues fue 23, si vos anualizás ese 23, haciendo... O sea, hace neto 1,23 al cubo tenés que hacer para tomarla. Eso te da 84, una cosa así. ¿Y a vos te parece que eso ahí quedamos o ves que puede haber una aceleración mayor? Mira, bueno, depende de lo que haga el gobierno. Hoy la única política antiinflacionaria seria que tiene el gobierno es cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario, y no lo viene haciendo a rajatabla. Veremos si el incumplimiento es grotesco, con lo cual el problema inflacionario se puede complicar, o el incumplimiento es menor o no grotesco, para verlo de otra manera, y por lo tanto la inflación se mantiene en estos niveles de 70-80%. Nosotros creemos que va a estar arriba del 80% este año, porque no está haciendo mucho el gobierno para bajar la inflación, pero tampoco están dadas las condiciones para que se vaya a 150%. Dependerá, como siempre, de lo que haga el gobierno. Entonces, más allá de buscar los chivos expiatorios, como siempre trata de hacer este gobierno, la realidad es que han fracasado en materia inflacionaria en una forma contundente. Y no quiero dejar de lado... Daniel, no quiero dejar de lado lo que está pasando con el gasoil. A nosotros nos escriben naturalmente desde todas las provincias, ¿no? Hay una persona que está muy preocupada por eso y que se le está resintiendo la producción, que dice: la zona más complicada de abastecer es la del norte. No se consigue combustible en las rutas y los camiones no alcanzan a completar la distribución con los envases que trasladan. Esto es un texto de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado. Después dice: en plena crisis de los alimentos, con precio récord de los granos, Daniel, Argentina con 30.000 millones de soja, no sé qué quiso decir con esto, para levantar, se queda sin gasoil. Hasta hace poco había un amplio sector que aseguraba que Argentina era un país capaz de autoabastecerse de todo y que teníamos que romper con el fondo, que podíamos hacer los medicamentos, que sobraba el gasoil, el gas, el alimento. Bueno, y agrega: lo único que sobra es cinismo. Falta gasoil, el precio está reprimido, faltan dólares, el precio está reprimido, falta gas, el precio está reprimido. Cada vez más médicos no atienden por la prepaga, el precio está reprimido. Y agrega, ¿no?, esta persona indignada: ¿será casualidad? Ya, yo creo que en realidad esto es la consecuencia de cuando el gobierno se pone a poner restricciones y trata de buscar que los precios se aparten de los internacionales, te pasa esto. Porque, a ver, Argentina tiene necesidad de importar gasoil desde hace tiempo, pero obviamente si el que importa ese gasoil, que en muchos casos es YPF, lo tiene que vender a un precio que no le cubre ni siquiera el costo de importación, obviamente que como empresa tratás de evitar esa pérdida o necesitarías que te la compense el gobierno, como en alguna medida ocurre con las tarifas
electricidad y gas. Pero además tenés otro problema. Argentina tiene fronteras. Al revés de lo que pasa con la electricidad y gas, que si la subsidias no puede venir un tipo a enchufarse en un país limítrofe. Acá en el gasoil el tipo viene, carga, y cuando trataron de inventar un esquema de discriminación, entonces vos en alguna medida parte del gasoil que a vos te cuesta un montón y que lo vendés mucho más barato en el mercado local, terminás transfiriendo parte de esa renta a residentes de países vecinos que tú sabes cómo son las fronteras argentinas, van y vienen, la gente como es natural, vienen, cargan, le tratan de poner una limitante, entonces no sé, viste, está la típica avivada que ahora ya vemos que no es criolla, no sé si ustedes vieron, gente cambiando la patente de un auto paraguayo por patente argentina. Obviamente, entonces, en realidad, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que si vos pones restricciones que tratas de desafiar las leyes normales de la economía, te empiezan a pasar estas cosas. Si no ajusta por precio, lo ajusta mismo, por cantidad. perdón, lo mismo, exacto, y lo mismo pasa, fíjate vos, con el control cambiario. O sea, tenés una liquidación récord y el Banco Central no puede comprar muchas reservas, compra muy poquito. ¿Por qué? Porque es un deporte nacional tratar de sacarle dólares baratos al Banco Central. ¿Me entendés? O sea, vos fíjate, en épocas normales Daniel, de turismo. ¿Por qué vía? Bueno, porque ahí por el cualquiera. gobierno quiere cerrar y ¿qué le queda para cerrar? Por todas. Te voy a dar una cosa que no pueden cerrar, sino van a un mercado más sincerado, por ponerlo de alguna manera. En épocas normales de turismo, en la Argentina, los turistas extranjeros liquidaban más o menos 200 millones de dólares por mes. ¿Sabe cuánto liquidan ahora? Casi nada. Porque obviamente el tipo sabe que hay un arbolito al cual le puede vender y obtener 200 pesos en lugar de 120. Claro. Entonces, ahí ya tenés. Después, obviamente, cuando nosotros como argentinos viajamos afuera, tratás de, en la medida, sobre todo si pagas impuestos a la ganancia, bueno, comprar. Ahí también se te va una parte. Después, si vos sos empresa, te vas a endeudar trayendo dólares en el exterior a 120, cuando por ahí viene un nuevo gobierno y unifica el mercado cambiario y tenés un salto devaluatorio. No. Complicado. Por lo tanto, cada vez que tenés un vencimiento de deuda que contrajiste en el pasado, tratás de pagarlo. Eso es una obsesión del Instituto Patria. En el último año se pagó deuda privada neto por alrededor de 7.000 millones de dólares. Entonces, por todos los lados se te van los dólares. Claro. Es un colador. Pero el problema no es lo que hace el sector privado, sino el error del gobierno en insistir con el control de cambio. Claro que sí. Daniel, querido, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamarnos. Buen día, hasta luego. gracias. Muy bien, hicimos un amplio repaso por la economía, la inflación, la falta de gasoil, el tema del gasoducto, la pelea. Pero ¿cómo está en este momento el día y cómo va a estar en las próximas horas, querido Nacho Morín? Sigue la neblina sobre la ciudad de Buenos Aires, 8 grados es la temperatura a esta hora de la mañana, todavía sigue frío. Ahí vemos que en la 9 de julio algo de sol empezó a aparecer, eso significa que vamos a tener una tarde con cielo parcialmente nublado, un impas en las nieblas y las neblinas. Y atención, porque seguimos dentro de la misma masa de aire cargada de humedad hasta el día de mañana. Mañana va a volver a repetirse la misma situación de neblinas durante las primeras horas de la mañana. Y recién ahora está más alta, ¿no? La neblina, me parece, tempranito está más baja. Sí, claro, porque cuando el sol empieza a calentar el suelo, la neblina empieza a evaporarse de a poco y va subiendo en las capas de la atmósfera. Claro, faltaba que me